Vamos a, Buenos días, señor. buenos días, a comenzar a hacer la lectura mecánica. Vamos a ver. Yo encontré esta muestra, solo son 21 páginas, pero creo que se logra ver en la pantalla. Bueno, los que tenemos obra ahí nos van a ayudar. Nos habíamos quedado en qué página, chicos. Sí, aquí creo, ¿verdad? En la 17 o 18, por ahí andábamos. Veamos, porque están discutiendo, ¿verdad? A ver si puede ser o no puede ser esa parte, si pueden realizar o no la expedición. Y estábamos diciendo que en este caso, pues el contexto es la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué se ve. Ay, logran ver esto. Los días, señor. Pero Vamos bien. como algo borrosito. Vaya. Vamos a esperar. Yo creo que en internet vamos a esperar un ratito que lo termine de cargar. Pero ustedes tienen la hora. Estábamos en la pregunta, perdón, en la página dijimos 18, si no me 8, equivoco. 18 o 17. 18. 18, ¿verdad? Vamos bien. Abrí otra página, perdón. Va, entonces, vamos a ver. ¿Quién me quiere? Sí, porque estamos viendo que los encontraron, ¿verdad? ¿Quiénes eran la expedición de Scott? Y que en este caso, Shackleton, es cierto, que estábamos en la parte de... entonces quiero ver. Entonces ya vamos por la 19, justo a comenzar la 19, vamos. Vale, ¿alguien que quiera leer, por favor? Pero no. Yo, señor. Dice, página 19. Además, le susurró a Stuart. Además, le susurró Stuart a otro miembro del comité. No es un hombre de la Royal Navy, es un aventurero que procede de la Marina Mercante, en la que empezó como crewmate. Si Stuart le respondió a quien la determinación de Shackleton despertaba simpatías. Lo sé, pero este hombre ya ha dado pruebas de que es capaz de ir y regresar vivo de la Antártida. Recuerde que en 1901 acompañó a Scott en la primera expedición, pero tuvo que regresar víctima del escorbuto. Pero si ya lo leímos, ¿verdad? Sí, creo que sí, señor. Sí, ya me suena eso, ajá. Veíamos lo del líder, ¿verdad? De Shackleton. Entonces, ¿qué página nos quedamos? Como ya me avancé la obra, ya no sé Sí, qué. ajá, En es la que 20 cabal, se eso quedó. sucede. Entonces leamos bueno, si aquí no tengo muchas páginas, la 20, vaya, leamos la 20 y la Yo 21. la puedo leer, señor. Por favor, gracias. Mire, joven, le susurró uno de los miembros más veteranos de la sociedad. Este irlandés tiene un olfato infalible para juzgar a los hombres. Solo con verlos sabe si la ocasionan problemas o si puede fijarse en ellos. No sé qué hace, pero los hombres siguen como perros fieles. Saben que no les fallará. Continúe, por toda la página lea. ¡Ay! Exclamó otro lord, alcanzando su puro por encima de la cabeza. Si estas piernas me sostuvieran durante un par de horas, le diría a mi Alice que me preparara el equipaje y que no me esperara a la hora del té, al menos durante un par de años. Como los compañeros de la sociedad habían empezado a discutir de nuevo entre ellos sobre la oportunidad del viaje del presidente, se vio obligado a agitar la campanilla para reclamar silencio. Poco a poco los ilustres, mientras trabajaron sus voces para escuchar lo que les tenía que decir.
Les recuerdo, caballeros, dijo el presidente Darwin, sin elevar el tono de voz, que no estamos hablando de aquí de un explorador Nobel. Como todos ustedes saben, Sir Ernest organizó su propia expedición hace pocos años y hubiera conseguido su objetivo si no se hubiera agolado los víveres. Ya saben que se quedó solamente a 180 kilómetros de su meta. Si no lo hubiera primado la seguridad de sus hombres sobre el triunfo, estoy seguro de que había sido el primero en pisar el polo y ahora mismo no estaríamos teniendo esta discusión. Vaya, muy bien. Página 21. Vaya, ¿quién quiere continuar? Yo, señor. Gracias. Muchas cabezas asintieron al oír estas sabias palabras, y por eso lo consideramos un héroe, dijo uno de los de la primera fila, y fue nombrado caballero por el rey. Pero no creo que sea acertado arriesgar vidas británicas en esta aventura. Que vayan los yanquis. Eso, gritó otro de los presentes valentonado por la tercera copita de Oporto. Que vayan ellos y que se les hielen a ellos sus estupendos troceros americanos. Algunos prorrumpieron en risotadas y otros entrechocaron sus copas con el que había tenido la feliz ocurrencia. Por favor, señores, intentó poner orden el secretario del comité. Señores, un poco de silencio. La sesión siguió con estos derroteos hasta que el reloj del salón marcó las 7 en punto. Entonces el presidente Darwin pidió que se votara a mano alzada. El resultado de la apretada votación fue favorable a financiar la expedición, por un voto únicamente. En la resolución se aprobó aportar la simbólica cantidad de 5,000 libras para contribuir a los gastos. Shackleton se alegró, aunque intentó no dar grandes muestras de satisfacción, porque sabía que a un sector del comité no le había gustado perder la votación. Pero, gracias a esta resolución favorable, la proa de su expedición estaba ya rumbo a la Antártida. Esa noche acababa de partir el primer bloque de hielo en los salones de la Royal Geographical Society. Muy bien. Entonces estamos leyendo que en este caso someten a votación, ¿verdad? Esta expedición todos estos caballeros y lo logran aprobar. Y le van a ayudar con esta cantidad, ¿verdad? 5,000 libras para contribuir a los gastos. Vaya, aquí nos falta ya poquito para terminar este capítulo. Vaya, voluntarios que quieran seguir leyendo, por favor. Yo, señor. Gracias, Margarita. Varios caballeros se levantaron de sus asientos para felicitarle y estrechar su mano o para darle unas palmadas en la espalda. Él atendió unos y a otros y escuchó consejos para llegar a la Antártida de algunos más. Eran componentes del comité que habían viajado mucho a través de los mapas, confortablemente sentados en mullidos en aviones, pero que no se habían alejado de Londres más que para ir a sus residencias en la campiña o a las carreras de Oscott cada primavera. Bastantes miembros del Royal Geographic Society salieron de la sede escandalizados, expresaron su malestar mientras subían a sus carruajes y dijeron que nadie se apuntaría a esa aventura, porque estaba abocada al fracaso. Sin embargo, otros, en el propio presidente Darwin, sabían que si las cosas no salían del todo bien, al menos la expedición contaría con un líder capaz de transformar una derrota en una victoria. Shackleton recogió su abrigo y su sombrero en el guardarropa, y ahí condicionó a William Stuart, quien le tendió la mano en franca camaradería. Bien, Sir Ernest, dijo, parece que ha ganado en la partida y que va a salirse con la suya. Solo me atrevería a pedirle algo. Usted dirá, Sir William. ¿Quién más nos quiere ayudar? Gracias. Yo, señor. Gracias, Diego. El hombre lo miró fijamente y dijo, ocurra lo que ocurra, sonrió, haga que nos sintamos orgullosos de usted. Los icebergs que flotaban en los ojos de Shackleton
brillaron por debajo de sus pobladas cejas negras, como si un rayo de sol las hubiera alumbrado. Dele por hecho, respondió mientras se jalaba el sombrero sobre su bien peinada cabeza. Luego salió de la mansión y se alejó entre la bruma, bajo las cetrinas luces de los edificios de Kensington Street, en dirección a la redacción del periódico The Times. Tenía que hacer una rápida gestión antes de regresar a su residencia en Burlington Street, en la ribera de Támesis. El empleado que lo atendió en el periódico media hora más tarde se quedó absorto, mirando el papel que le tendía el desconocido. ¿Qué quiere publicar esto? Se extrañó. ¿Se trata de una broma? No, joven, le respondió Shackleton. Muy serio, no se trata de una broma. Al ver la mirada del marino, el joven empleado del periódico le prometió que su anuncio se publicaría sin falta en la edición de la mañana del rotativo londinense. Vale, muy bien. Y si usted revisa cabal la página 25, aquí estamos viendo que Shackleton está publicando un anuncio en el periódico. Entonces, en la página 25, aquí continúa, ¿verdad? Entonces, lo que dice el anuncio reza así, ¿verdad? O dice así. Se buscan hombres para viaje peligroso. Frío penetrante, largos meses de completa oscuridad, constante peligro, regreso dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Ese es el anuncio que estaba publicando. Por eso es que la persona que se lo está recibiendo le pregunta, ¿verdad? Y sorprendido es que si realmente va a publicar esto. Vale, muy bien. ¿Cómo le va pareciendo la historia? Interesante. Es que esa realmente es una historia de aventura, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con definitivamente con la realidad de todos estos hechos que sí sucedieron. Vamos bien. Vamos a continuar entonces ahora ya con el tema en sí. Bueno, si no hay preguntas, ¿verdad? No. Vamos a hablar un poquito de lo que es la cohesión textual. Cuando hablamos de cohesión es porque nosotros como seres humanos hablantes y pensantes, en este caso de nuestro propio idioma, que es el español, nosotros debemos de tratar de comunicar justo lo que queremos comunicar, que eso no dé lugar a una doble interpretación. ¿Y eso cómo se va a lograr? Bueno, pues expresándonos correctamente, tanto de forma oral como de forma escrita. Normalmente nosotros podemos expresarnos mejor de forma verbal y nos cuesta un poquito más de forma escrita. ¿Por qué nos costará un poquito más de forma escrita? ¿O nos expresamos igual de forma escrita y de forma verbal? Yo opino que no, porque de forma escrita no se pueden ver gestos. Exacto, sí, tenemos esa limitante, muy bien. ¿Con qué otra dificultad nos encontramos? ¿Qué nos sucedía cuando hacíamos una evaluación escrita? Un control de lectura, por ejemplo. La ortografía. La ortografía, muy bien. Una tilde me cambia completamente el sentido de la palabra, ¿verdad? Ya no digo cruzó, sino que digo cruzo. Señor. Y cruzo es pasado y cruzo es presente y cambia la persona que realiza, que dice la acción. Sí. ¿Podría subirlo para poder copiar el tema de la clase? Va, muy bien. Recuerden que esto está también en la plataforma de Santillana. Aquí vamos a hablar de la cohesión textual y el uso de la tilde en los pronombres. Entonces, aquí realmente estoy uniendo dos temas porque voy a insistir, nosotros los vemos separados, pero realmente es un todo integrado, ¿verdad? Porque yo necesito ir conociendo realmente cómo puedo redactar mejor y hacia eso, pues tenemos
que practicar, que son estas reglas ortográficas que nosotros pues día a día las ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces, esas son situaciones que es lo que vamos a ir trabajando poco a poco. Vaya, muy bien. Por eso tenemos acá dentro de nuestro indicador que vamos a hacer esto, ¿verdad? Nosotros vamos a ser capaces de identificar estos procedimientos de la cohesión en un texto escrito y la cohesión va en función de Señor, redactar párrafos correctamente, en idea, en profundidad y en presentación, ¿sí? vamos a ver el libro. Sí, correcto. Vale, antes de comenzar con el libro, estamos hablando en esta semana un poquito sobre lo que era la comunicación asertiva. Y aquí tenemos 3 pasos. Sí, lo voy a agrandar más. Y vamos a ver cuáles son esos 3 pasos. ¿Quién los quiere leer, por favor? Yo, señor. Gracias. Pasos para una comunicación asertiva. 1. Expresa cómo te sientes. 2. Manifiesta lo que piensas. 3. Di lo que quieres que suceda. Muy bien, excelente. ¿Practicamos nosotros estos 3 pasos? ¿O solo uno, o solo 2, o ninguno? ¿O todos? Solo el 1. Solo el 1. Vaya, muy bien, ya dimos el primer paso. Entonces, expresamos cómo nos sentimos. ¿Y cómo haríamos entonces el segundo paso? Vale, si yo les pregunto ahorita, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten nerviosos, tranquilos? No sé, ¿cómo se sienten? Vamos a ver. Ganas de comer. Tranquilo. señor, Tranquilos, con hambre, dice por ahí Elías. Va, muy bien, entonces ya expresé cómo me siento. Ahora, ¿qué pienso en este momento? ¿En qué estoy pensando? ¿En mi prueba de ciencias? ¿En qué voy a desayunar? ¿En qué pensamos? Señor, ¿cómo sabía que estaba pensando en la prueba de ciencias? Como ya me comentaron que después tienen la evaluación es lo normal, así sería, o sea, somos personas, ¿verdad? Yo voy a insistir, entonces eso está muy bien. Ahora, este tercer paso, di lo que quieres que suceda. A mí mismo, ¿qué me voy a decir? Voy a estar tranquilo. ¿Que voy a probar ciencias? Claro. Y ¿qué más? ¿Qué más nos diríamos en este caso? Porque es lo que queremos que suceda, ¿verdad? Que va a ser un buen día. Correcto. Y como usted ya se propuso eso, ¿quién va a luchar para que eso sea realidad? Yo. Exacto. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Que nosotros podamos expresar. Así que no se preocupen, que los voy a dejar salir un poquito antes para que ustedes estén tranquilos y puedan ingresar perfectamente a su prueba. Muy bien. Vamos a ver entonces esto de lo que es la cohesión textual. Busquemos en su libro la página 29. Les voy a proyectar lo del libro, así aquí estamos. Ahí me equivoqué, perdón. Esto de la parte de las oraciones, la voz pasiva, la voz refleja, no se preocupe que sí lo vamos a ver, pero para ello yo necesito hacer una retroalimentación de lo que vimos el año pasado, las categorías gramaticales del sustantivo, los pronombres, los determinantes, el verbo. Entonces, cuando yo haga todo eso, ya después vamos a retomar esos temas del libro. No voy a decir usted, uy, no vamos a ver esto. Sí, sí, lo vamos a ver. Pero ya al momento de recordar todos esos temas que vimos el año anterior. Entonces, dice que la cohesión textual es una de las propiedades que debe tener un texto bien construido y se va a entender como la correcta vinculación, organización entre los distintos enunciados que forman un texto,
Por tal razón, otorga al texto las siguientes cualidades. Entonces, la cohesión no es otra cosa que vamos a estructurar párrafos, ideas correctamente. Entonces, ¿qué es lo que va a tener este texto? Unidad temática y orden lógico. ¿A qué se refiere con la unidad temática? Bueno, Señor, ¿qué página? estamos en la página 29, 25. 29. Así. La unidad temática se refiere al tema. Exacto, un solo tema. Vale, por ejemplo, si nosotros retomamos en este caso la obra de Shackleton, que los escritores yo por eso los admiro mucho, ¿verdad? Tienen esa capacidad. El título del capítulo 1 dice una unión, perdón, una reunión en la Royal Geographical Society. ¿Se sale de ese tema, este capítulo? No. No, correcto, porque ahí están todos. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Una unidad temática específica. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de a ver qué temas están estudiando en ciencias ahorita. El movimiento rectilíneo uniforme variado. Va, muy bien. Si vamos a hablar del movimiento rectilíneo, o sea, obviamente va a haber unidades temáticas, párrafos que van a tratar exclusivamente sobre ese tema. Me imagino que le han dado características. ¿Qué más? No sé. Hoy como no veo la pizarra, no veo lo que están estudiando. ¿Cómo aplicarlo, verdad? Entonces, sobre eso va esa unidad temática, porque dice aquí que se centra en una idea. El orden lógico. Esto es bien importante porque las ideas expuestas van a tener una secuencia de acuerdo con una estructura general del texto. ¿Va? Por ejemplo, el año pasado cuando estudiábamos el sustantivo, primero definíamos qué era el sustantivo, después cómo identificarlo, ¿verdad? Y ya después comenzábamos a ver sus características, cómo se podía aplicar y las clases. Entonces, a eso se refiere, va a haber una secuencia, no voy a comenzar yo a hablar de algo más complejo sin presentar primero lo esencial. Entonces, eso también es bien importante, ¿verdad? Un orden lógico al momento de exponer las ideas. Entonces, dice, un texto que no presenta una correcta relación entre sus oraciones o enunciados carece de cohesión porque es un solo desorden. Entonces, a veces cuando nosotros escribimos, por ejemplo, el año pasado que logramos escribir un cuento, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que hicimos lo de la actividad integradora. Eso ustedes lo iban ordenando, hacían un borrador, después lo volvieron a escribir para darle esa cohesión. Entonces, este tema realmente no es algo que nosotros no lo apliquemos, realmente lo aplicamos en todo momento. Lo que sucede es que ahorita lo estamos conociendo desde una forma más técnica para poder llevar hacia esa cohesión todo lo que nosotros expresamos, ya sea de forma verbal o de forma escrita. Entonces vamos a ver estos procedimientos. Miren aquí el orden, cómo lo llevamos, ¿verdad? Primero, ¿qué es la cohesión? ¿En qué lo vamos a aplicar? ¿Qué son las cualidades, la unidad temática y el orden lógico? Y ahora vamos entonces a los procedimientos. Vamos a conocer los diferentes procedimientos. Primero vamos a hablar de la correferencia. Vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar con esta parte? Yo. Por favor, gracias. La correferencia es la repetición de ideas o referencias para dar continuidad al texto. Los recursos más frecuentes son los sinónimos, hipónimos e hiperónimos. Por ejemplo, la cafetería más conocida de la ciudad se especializa en preparar café. Este local cuenta con más de 15 opciones para consumir esta riquísima bebida, pero próximamente este establecimiento va a degustar nuevas combinaciones y otras bebidas como tés y refrescos. Muy bien. Y aquí entonces vamos a ver qué significan estos tres conceptos: sinónimos, hipónimos e hiperónimos. Veamos entonces. Los sinónimos, yo creo que esto sí, usted rapidito se va a recordar. Términos que tienen un significado igual o muy parecido, ¿verdad? Cuando dice acá, por ejemplo,
local, dice, y establecimiento. Si quiere, vaya marcándolo acá en el texto para que usted lo vaya viendo también, ¿verdad? Porque aquí dice establecimiento y lo estamos utilizando. El término, entonces, un término es hiperónimo de otro cuando nombra la clase a la que pertenece el mencionado. Así, por ejemplo, dice, la bebida es hiperónimo de café, porque cuando yo digo, por ejemplo, degustar nuevas combinaciones de otras bebidas dentro del concepto bebidas, ¿qué elementos podemos mencionar? Café, té, Café, té, soda, refrescos, licuados, muy bien, refrescos. Smokey, creo que se llama, no estoy muy seguro. Sí, también creo. Ajá. Va, entonces, a eso se refiere. Entonces, el hiperónimo dice de otro es cuando nombra la clase a la que pertenece. Por ejemplo, acá, bebida dice es hiperónimo de café. ¿Sí? Porque entonces café pertenece ¿a qué? A bebida, ¿verdad? A bebidas. Al término bebida. Al término bebida, porque ahí lo abarca todo. Va, muy bien. Entonces, el término es hipónimo de otro cuando nombra un elemento que pertenece a la clase nombrada. Así, por ejemplo, cafetería es hipónimo de establecimiento. Señor, ¿qué página dijo? Estamos en la La 29. 29. Gracias. Va, entonces, va, muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Por ejemplo, si lo puedo marcar, vamos a ver si me va a dejar esto. Aquí tengo la palabra cafetería. Y más abajo, pero próximamente, en lugar de decir en esta cafetería, yo utilizo otra palabra, que en este caso, ¿cómo se llama eso? Dice hipónimo. Entonces, eso es lo que va haciendo realmente en una ecuación. ¿Por qué razón? La idea es, dice, no repetir las mismas palabras. Y para ello también nosotros nos auxiliamos de lo que es, después ya no me deja, de lo que es en este caso el uso de pronombres, que se le llama la pronominalización. ¿Por qué razón? Porque yo no voy a estar repitiendo la cafetería cada rato, ¿verdad? Aquí dice, la cafetería más conocida de la ciudad se especializa en preparar café. Después dice, este local, aquí estoy sustituyendo, en lugar de decir la cafetería nuevamente, sino que digo, este local. Que la palabra local también entraría dentro del, vamos a ver, del hipónimo. De la palabra ¿verdad? sinónimo. Y sí, se vuelve sinónimo. Entonces, estos tres conceptos realmente están unidos, ¿verdad? No los podemos ver uno sin el otro. Entonces, aquí es donde vamos viendo eso. Local, y después ya no dice local, sino que dice establecimiento. Y dentro de eso uno engloba al otro, ¿verdad? Porque ese es el objetivo también de estos términos, el hiperónimo y el hipónimo. Entonces, esto nosotros realmente lo utilizamos siempre. Ahora, vamos a ver cómo funciona el uso de los pronombres, que tampoco es nada nuevo. Va, dice, a Jean Valjean le había quedado solamente una hermana mayor que él, viuda con 7 hijos. Aquí estamos recordando de Los Miserables, ¿verdad? Lo que ya habíamos leído fragmentos. Por la noche, regresaba cansado y tomaba su sopa sin decir una palabra. Su hermana, mientras él comía, le tomaba con frecuencia de su escudilla lo mejor de la comida. El pedazo de carne, la lonja de tocino, el cogollo de la col, para darlo a alguno de sus hijos. Él, sin dejar de comer, inclinado sobre la mesa, con la cabeza casi metida en la sopa y sus largos cabellos cayendo alrededor de la escudilla, ocultando sus ojos, parecía no ver nada y dejábala hacer.
Acá, si usted se fija, ya nos están marcando los pronombres. Cuando dice, por la noche regresaba cansado y tomaba su sopa sin decir una palabra, su hermana, mientras él comía, él a quien, este es un pronombre, ¿verdad? ¿Se recuerda de esto? Con tilde. Cuando dice él comía, ¿a quién se refiere? A la persona. Muy bien, en este A la caso, persona. a Valjean. Le tomaba con frecuencia de su escudilla. Aquí cuando dice escudilla es una especie de plato Bolso. hondo. ¿Sí? Lo mejor de la comida, dice. ¿Quién hace esta acción? Su hermana La mayor. hermana. La hermana, muy bien. Entonces, otro pronombre. Después dice, él, sin dejar de comer, nuevamente hace referencia a Jean Valjean. Y cuando dice acá, y dejábala hacer. ¿Hay verbo acá en esta palabra? ¿Dejábala? No. Sí. ¿Verbo? Dejar. Acción, dejaba. Muy bien, excelente. Aquí está el verbo, dejaba. Y la, entonces, ¿a quién hace referencia? A la hermana. A la hermana, correcto. Entonces, aquí hay otro pronombre. Para que nos vayamos recordando lo que estudiamos el año pasado. ¿De acuerdo? Pero no se preocupe, ¿verdad? Que a mí aquí lo que me interesa es que nosotros vayamos analizando esas estructuras de los párrafos y que usted, al redactar, pues, tenga vayamos desarrollando esa habilidad. Entonces dice, se han resaltado los pronombres que se refieren al personaje de Jean Valjean. Con ellos el texto logra articular las diferentes acciones que dicho personaje realiza o son hechas para él. Vale, vamos a la siguiente página. Ya casi. Aquí vamos a hablar de los conectores de orden y conectores de énfasis. ¿Qué son los conectores o marcadores textuales? Son palabras o locuciones reconocidas como elementos extraoracionales que van a expresar relaciones existentes entre las ideas de un texto. Entonces tenemos dos, los conectores de orden y los conectores de énfasis. De orden, aquí la misma palabra nos lo está diciendo, los conectores de orden van a ayudar a estructurar el texto de forma secuenciada, ¿verdad? Ordenarlo. De esta manera, el texto adquiere aspecto de continuidad y a la vez se enlazan los diferentes enunciados. Por ejemplo, yo digo, en primer lugar, si comienzo a utilizar estos conectores de orden, cuando yo quiero pasar a presentar el siguiente párrafo o la siguiente característica o la siguiente idea que voy a presentar, ¿cómo lo diría? Si comencé aquí en primer lugar, después diría en segundo lugar, y así, ¿verdad? Y en tercer lugar. Y en tercer lugar, porque estoy dando un orden, ¿sí? Yo digo, en primer lugar haremos esto, en segundo lugar haremos esto, en tercer lugar haremos esto. Normalmente esto se da, o se utiliza, perdón, cuando se están dando indicaciones, que pueden ser, por ejemplo, los textos instruccionales, ¿verdad? En principio, a continuación, por último, ya cuando decimos por último, porque ya estamos finalizando, como primer punto, haremos esto, más adelante, por una parte, entonces todos estos conectores indican orden. Y tenemos los conectores de énfasis, que destacan ideas más importantes en relación con el texto. Estos conectores de énfasis nos ayudan mucho porque ahí está la conclusión más importante del párrafo. Si yo digo, por ejemplo, es preciso señalar y todo lo que va a continuación es la esencia de todo lo que se ha presentado. Es como una conclusión. En otras palabras, conviene subrayar, vale destacar, hay que hacer notar, se debe insistir, debe insistirse. Entonces, estos conectores son muy importantes. De orden. Hay una pregunta. Yeah. ¿Cuáles son los conectores empleados? Todos estos, de adición, de restricción, de oposición, de causa, de efecto, de tiempo, de orden y de énfasis. Y aquí estamos recalcando dos. Es que los conectores son, ¿qué es lo que hace un conector? Unir ideas. Porque cuando estamos uniendo ideas van a expresar relaciones. Por ejemplo, puede ser orden o puede ser énfasis. Porque ¿qué es lo que va a hacer esto? Darle cohesión.
Porque si yo estoy dando indicaciones, no voy a comenzar con el final. No voy a decir, bueno, para finalizar van a entregar la actividad de este día, ¿verdad? No, sino que le dirían, bueno, vamos a comenzar a trabajar como primer punto, nos vamos a organizar en grupos o qué sé yo, dependiendo de cuál es la intención que se tenga, ¿verdad? Entonces, hacia eso vamos. Vale. Esto lo vamos a realizar el día de mañana. No, mentira, el día lunes. Vamos a trabajar en estas actividades, ¿de acuerdo? Para que nosotros recordemos y lo hagamos despacio. Así que, si no tenemos dudas, llegaríamos hasta acá. Siempre recordar que podemos ver las clases del MINET y a través de la tele, ¿verdad? Obviamente. Y escucharlas también por la radio, ¿verdad? Si en algún momento, pues, se nos presenta ese espacio. ¿De acuerdo? ¿Dudas?